Para la Fundación Alfredo Harpelú, para Davi de México, es un verdadero honor que nos acompañen esta tarde para la presentación de la colección Sánchez Garza, estudio documental y catálogo de un acervo musical novohispano. Preside esta reunión la doctora Estela María González Cicero, quien es nuestra directora general de Davi de México. Deseo saludar y agradecer la presencia del doctor José Luis Navarro, el director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical, doctor Navarro bienvenido. También quiero agradecer la presencia del doctor Gerardo Ramos, quien es el director de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Gerardo, bienvenido. También queremos saludar a la doctora Yanina Torres Díaz, quien es la consejera de Cultura de la Embajada de Perú en México. En la sala hay muchos músicos también, así que a todos ellos agradecer su presencia y apoyo. Y sin más, le pediría a la doctora González Cicero que hiciera uso de la palabra. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Davi de México es una asociación de carácter altruista que colabora con las instituciones públicas y privadas en el rescate de sus acervos documentales y cuyos resultados difunde con la intención de que sean consultados y se conserven en las mejores condiciones para la posteridad. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación del catálogo y estudio del acervo musical novohispano, colección Sánchez Garza, y que es un privilegio para nosotros haberlo editado en colaboración con el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, y ponerlo a disposición de los interesados en la música novohispana en general y en la colección Sánchez Garza en particular. Davi de México no tiene entre sus líneas de proyectos el rescate de acervos musicales, dada la especialidad de la materia, pero hemos colaborado con mucho gusto e interés con varias instituciones y estudiosos de la música en la publicación de los resultados de valiosos rescates de archivos musicales de toda índole, pues es parte de nuestra misión, como he mencionado antes, impulsar y difundir estudios e instrumentos de consulta que acerquen al usuario con inquietudes y deseos de conocer estos acervos musicales de diversos niveles y épocas, como es el caso presente de la colección Sánchez Garza. Entre nuestras publicaciones figuran libros de coro de la Catedral Metropolitana de México y música sacra de las catedrales de México, Durango y Tulancingo, graduales para la orden dominica, varios catálogos de música de las parroquias, sobre todo de Oaxaca, un inventario de partituras musicales desde el siglo XVI al XXI, encontradas en archivos musicales del país y algunos más. Con ello, nuestro reconocimiento a estos esfuerzos por salvaguardar y dar a conocer la música y su desarrollo histórico en nuestro país, hermanándonos con estos objetivos. Esperamos disfruten las valiosas intervenciones de los destacados especialistas que nos acompañan en esta mesa y que nos expondrán sin duda la importancia de la colección Sánchez Garza. Bienvenidos de nuevo a esta su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora le pediría al doctor José Luis Navarro hacer uso de la palabra. Buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco la amabilidad de Davi y de su directora, la doctora Estela María González, y de su equipo de trabajo, así como del equipo de trabajo de CENIDI para la realización de este proyecto. Hoy celebramos un evento relevante para la música y para la investigación musical iberoamericana y global. Esta colección de música virreinal proviene del convento de las Concepcionistas de la Santísima Trinidad de Puebla. Llegó a manos del coleccionista Jesús Sánchez Garza en la primera mitad del siglo XX. En 1967, doña Adelaida Frank
viuda de Sánchez, vendió la colección a la Secretaría de Educación Pública, quien, por intervención de Carmen Sordo Sodi, una directora del CENIDIM, fundadora, le entregó al Instituto Nacional de Bellas Artes esta colección. Este órgano está conformado por obras de compositores como Juan de Baeza Saavedra, Juan García de Céspedes, Antonio de Salazar, Miguel Tadeo de Ochoa, Nicolás Jiménez de Ciceros, José Lazo Valero, entre otros 54 compositores. Aunque hubo otros esfuerzos, en 2003 se hizo el proyecto de catalogación definitiva de esta colección, realizada por 3 de los investigadores aquí presentes. El maestro Aurelio Tello no está aquí, lo saludamos hasta Venezuela, al maestro Nelson Hurtado, a Omar Morales y a Bárbara Pérez. Después de su catalogación, la colección quedó integrada por un total de 398 obras, 394 que tienen música y 4 son textos que no pueden integrarse dentro del resto de las partituras. Este catálogo representa no solo ese producto en sí mismo, sino un extenso trabajo musicológico donde convergen felizmente la investigación documental, el análisis, y se plasma de una manera brillante una propuesta catalográfica que será un referente para los trabajos de su tipo. Pues no tengo nada más que agregar, que suene ahora el catálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Navarro. Vamos ahora, tienen ustedes un programa con la anotación de 3 villancicos que vamos a escuchar a Bonafé, el ensamble de música antigua, que forman Nadia Ortega, soprano, Francisco Mendoza, tenor, Rafael Sánchez Guevara, viola de gamba, y Eloy Cruz a la guitarra barroca. Me gustaría que ustedes tomaran nota de que hay una inversión. El primer villancico será el segundo. tus arroyos y gemidos
mismo llorar de amor, porque navegar algún gozo el mismo llorar de amor. Tanto que llorar siquiera, pues no es posible en rigor, que no quedes consolada de que lloras con razón, que no quedes consolada de que lloras con razón. Cuando no hay vivencia eres los efectos vos, porque este amor consola de ser suspiro la voz, porque este amor consola de ser suspiro la Canta que tus arroyos y miedos, razones de suspiros, los escucha el amor. Canta que tus arroyos y miedos, razones de suspiros, los escucha el amor. Los escucha el amor.
bastaría con este par de ejemplos, con este botón de muestra, para dar una idea de la riqueza del acervo Sánchez Garza. En alguno de estos estantes hay un par de libros del señor Lenz, el dueño de la fábrica de papel Loreto y Peña Pobre. Es muy difícil imaginar que esta colección estuvo a punto de llegar a convertirse, a reciclarse en esa fábrica. Es decir, llegó a la fábrica. Y en un golpe de suerte, en un misterio y un milagro, esa colección se salvó. Y otra maravilla que está documentado en este trabajo es, yo diría, un hecho ingrato, porque en Puebla, en el templo en donde esta música se concibió y se tocó, se cantó, debería aparecer con mayor frecuencia, debería sonar con mayor frecuencia. Y creo que ahora, con este catálogo, con este estudio, del que ahora vamos a escuchar comentarios por parte de sus autores, yo creo que es una oportunidad, será una oportunidad extraordinaria de que esa música regrese a la Santísima Trinidad del Pueblo. Pues nos acompañan los autores, aquí en la mesa están los autores del trabajo que hoy presentamos y que honra a Adavi: la colección Sánchez Garza, el estudio documental y catálogo de un acervo musical nuevo hispano. El doctor Aurelio Tello, la doctora Bárbara Pérez, el doctor Omar Morales, y desde luego también, ya lo hizo hace un momento el doctor Navarro, hay que mencionar también a Nelson Hurtado, quien desde Venezuela seguramente estará atento a esta presentación. Sin más, me gustaría pedirle que tome la palabra al doctor Aurelio Tello. Recogiendo el dicho que dice que para muestra basta un botón, estos dos botones que hemos apreciado ahora en las estupendas voces de nuestros músicos mexicanos, revelan la riqueza de una colección que ha estado dormida muchísimos años y a la que le hacía falta sacarla a la luz en varios sentidos, no solamente en el musical, que es lo que todos deseamos, finalmente que esta música se integre en nuestras vidas, a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra experiencia cotidiana de disfrute de lo que poseemos como patrimonio, sino que también se puedan hacer los estudios que conlleva ver un papel de música más allá de un conjunto de pentagramas y de notas. Y eso es lo que hemos tratado de hacer nosotros en este trabajo de investigación, que es más que un catálogo, un estudio de un conjunto de documentos que nos están hablando de un momento preciso de nuestra vida musical, de nuestra vida cultural. El 23 de julio del 2003 presenté a la Dirección y a la Coordinación de Investigación del CENIDIM el proyecto que dio curso a la catalogación definitiva de la colección Sánchez Garza. El trabajo de investigación lo llevó adelante entre julio del 2003 y agosto del 2008 el equipo de investigadores que conformamos quienes hablan: Nelson Hurtado Yáñez, Bárbara Pérez Ruiz y Omar Morales Abril, y colaboró con nosotros en el corto tiempo que estuvo en México como becario de la Secretaría de Relaciones Exteriores el musicólogo venezolano José Rafael Maldonado. Hay que mencionar que en el año 2004 el CENIDIM cumplía 30 años de existencia. A lo largo de esas 3 décadas, la colección de música colonial proveniente del convento de la Santísima Trinidad de Puebla, conocida como la colección Sánchez Garza, propiedad del INBA y custodiada por nuestro centro, había permanecido desatendida, salvo el proceso de restauración que se llevó a cabo en 1997, sin que se hicieran estudios serios sobre ella, sin que se transcribieran adecuadamente las obras musicales y sin que los investigadores que nos ocupamos de los temas coloniales en esta institución pudiéramos acceder a los manuscritos.
Hasta ese momento, el CENIDIM solo había publicado 2 trabajos relacionados con esta colección: el tomo 2 de la serie Tesoro de la Música Polifónica en México, 13 villancicos de la Sánchez Garza, y el libro de música para órgano de José de Torres. Trabajos controversiales, si es que los hubo. Pero todos los intentos de hacer una catalogación científica devinieron fallidos. Desde el inventario de 1967, que supervisó la maestra Carmen Sorrosoy, hasta el de una mal llamada Comisión Sánchez Garza, que pretendió encaminarla sobre el fichero del RISM, pero sin un proyecto de madura consistencia académica en el 2003. Cuando en ese año planteé la catalogación de la colección Sánchez Garza, encaramos este proyecto como un trabajo no solo de orden documental, sino como un genuino trabajo de musicología que abordara no únicamente el fichado de las obras, sino que arrojara luces sobre todos los aspectos que rodean a tan valioso acervo. Estudiamos los manuscritos, los cotejamos con fuentes en otros repositorios de España, México y América Latina. Leímos los papeles de música como documentos históricos que arrojan diversos niveles de información, incluyendo el de las monjas, cantoras o instrumentistas, o de aspectos de interpretación. El de los autores anónimos, que no siempre lo eran, cito el caso de José Marín, de quien se guarda el tono humano "así moriré", sin atribución de autor. Estudiamos documentos y fuentes de todo tipo para crear un diccionario de compositores apoyado en una ingente documentación que nos llevó a consultar libros de actas capitulares, correspondencia de músicos a los cabildos de México y Puebla, libros sacramentales de bautizo, matrimonio o defunción, testamentos, recibos de pago, reconocimientos de servicios, publicaciones musicológicas de España, Portugal, Estados Unidos de América, México y del resto del continente, de Guatemala a Chile y Bolivia. Hicimos una revisión historiográfica de todos los trabajos realizados en torno a la colección Sánchez Garza, desde el histórico inventario de adquisición de 1967 hasta los últimos artículos que en el año 2010 alcanzaron a publicarse en torno a esta colección. Fue un trabajo de gran alcance que solo pudo ser posible por el aporte mancomunado de mis colegas Nelson Hurtado, Bárbara Pérez y Omar Morales Abril, los 2 últimos aquí presentes. Creo que este trabajo sienta un precedente para futuros proyectos de investigación en torno a la catalogación de acervos. Y se reconozca o no, este ha sido un trabajo inspirador para los catálogos que se hicieron en el Seminario de San Antonio Abad del Cusco, en el Convento de San Francisco de Chile, en la antigua Misión Jesuítica de Mojos, en la Catedral de Durango, que fue el fundamento para el último que yo mismo elaboré sobre el archivo de música de la Catedral de Puebla. Después del proceso de dictaminación editorial y de la labor de afinamiento de redacción, elaboración de índices complementarios, ajuste de la transcripción de datos procedentes de las fuentes de primera mano con los cuales elaboramos el apéndice documental que sustenta el diccionario biográfico incluido en nuestro trabajo, de hacer una cuidadosa elaboración del índice onomástico y de revisar con ojo clínico el formato de diseño de la publicación en una tarea que nos consumió varios meses. Estuvimos entregando el producto final para julio del año 2013, había pasado una década. Desde entonces, todo fueron largas y darnos justificaciones injustificables para decirnos que el presupuesto que nos habían asegurado no existía. Hoy, gracias al generoso apoyo económico de la Asociación para el Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, ADABI, en una coalición con nuestro centro y el INBA, es que podemos hacer entrega a la comunidad de musicólogos, músicos, historiadores e interesados en la cultura musical de nuestro país este trabajo, que enriquece las perspectivas epistemológica y metodológica con la cual desarrollar futuros proyectos de catalogación y rescate de acervos musicales. Un proyecto de la envergadura que representa la catalogación y el estudio de la colección Sánchez Garza solo es posible materializarlo cuando hay una concertación de voluntades, de buenas voluntades, un apoyo genuino para que las metas y los objetivos se alcancen.
una participación solidaria que se traduzca en aportes concretos a las tareas que se realizan. Quiero, a nombre mío y el de mis compañeros Omar Morales Abril, Nelson Hurtado Llanes y Bárbara Pérez Ruiz, expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que contribuyeron a hacer realidad este trabajo. A José Rafael Maldonado, que participó en la etapa inicial de la catalogación e hizo la primera compilación de los índices musicales. A Juan Manuel Lara Cárdenas, que nos brindó sus amplios conocimientos en materia litúrgica. A Drew Edward Davis, musicólogo de Chicago, que nos dio valiosa información procedente de la Catedral de Durango. Al eminente musicólogo hispano Ismael Fernández de la Cuesta, que compartió con nosotros parte de su sabiduría en materia de canto llano. Al musicólogo español Javier Marín López, que con generosidad ejemplar nos hizo partícipes del resultado de sus investigaciones sobre la música de compositores españoles en archivos peninsulares y novohispanos. A Eva Tudela, becaria vallisoletana, que compartió con nosotros durante su estancia en México algunos de sus hallazgos sobre Antonio de Salazar. A Jesús Alfaro, que nos ayudó con la búsqueda de documentos del Archivo General de la Nación. A Irene Donate, por facilitarnos copias de manuscritos de archivos españoles. A los colegas poblanos Josefina González y Felipe Rojas, que se empeñaron con dedicación a inventariar el archivo de música de la Catedral de Puebla y nos orientaron en la consulta de los manuscritos musicales de esa catedral. A Ruth Yaver Reyes Acevedo, joven historiadora cuyos datos obtenidos para su tesis de licenciatura sobre Francisco López Capillas y sus investigaciones en diversos expedientes del Archivo General de la Nación fueron servidos con largueza a este trabajo, y a los cuales nosotros añadimos toda una cauda de datos que enriqueció la biografía de uno de los primeros compositores criollos de nuestra América. A Alfredo Nava, egresado de la licenciatura en Historia de la UNAM, que participó con nosotros en la transcripción de las actas capitulares de la Catedral de México. Al doctor Francisco Javier Rodríguez Herman, que nos facilitó la información proveniente de las actas capitulares del Archivo Histórico de la Catedral de Valladolid, en Morelia. A Ricardo Robles, por poner a nuestra disposición las actas de matrimonio y de función del músico Juan de Florentín del Archivo Parroquial de Oaxaca. A la musicóloga argentina Clarisa Pedrotti, que en su breve estancia en México colaboró en la transcripción de documentos capitulares de México y Puebla. Al musicólogo Raúl Ángulo Díaz de la Universidad de Salamanca, por ayudarnos a clarificar la autoría del villancico Ciega la fe en los sentidos. A los colegas Jesús Otero y Erlinda Mendoza, por facilitarnos diversas fuentes de los archivos históricos, y Vaqueiro Foster del CENIDIM. A Beatriz Hernández Gutiérrez por sus orientaciones sobre el uso del formato MAC. Al padre Carlos Ordaz, cuidador del archivo del Venerable Cabildo de la Catedral de Puebla. Al padre Luis Ávila Blancas, que fue canónigo de la Catedral de México. Al padre José Saucedo y al siempre extrañado y recordado licenciado Salvador Valdés, responsables del archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México. Al padre Francisco Reyes, cuidador, y a Berenice Ibarra, solícita encargada del archivo histórico de la Arquidiócesis de Oaxaca. Al personal que labora en los archivos de la Iglesia de Sagrario de Puebla, del Ayuntamiento de la Benemérita Ciudad de Puebla y del Archivo General de Notarías de Puebla. Al del Archivo Diocesano de la Ciudad de México. A Maura Robert Gallardo, quien realizó el juego de fotocopias de respaldo del acervo previo a la restauración de 1997, que sirvió para entender el orden original de los manuscritos y realizar las concordancias que nos permitieron identificar las obras de cada uno de los expedientes organizados antes de la elaboración del presente catálogo. A Rubén Quintana, conocedor del software con el cual se hizo la presentación del catálogo de la colección Sánchez Garza en el Congreso de Musicología de la Universidad Veracruzana y en la conferencia que ofrecimos en el CENIDIM en el verano del 2004. A Eugenio Delgado Parra, el exdirector del CENIDIM, por reintegrar en mayo del 2006 el equipo de musicólogos que elaboró este catálogo y darnos el apoyo indispensable para la finalización del mismo. A Guillermo Contreras Arias, Lidia Xochitl Ruiz Ortiz y Armando Gómez Rivas, por el aliento moral que nos dieron para proseguir nuestra tarea en los diferentes momentos que ocuparon la coordinación de investigación del CENIDIM. A los doctores Ricardo Miranda, Consuelo Carredano y Javier Marín López, musicólogos, mexicanos los dos primeros y español el último, de reconocida solvencia y amplio prestigio internacional, que actuaron como dictaminadores. A Flor Moyao, que tomó en sus manos la tarea editorial en esta última etapa. Al personal directivo y administrativo y apoyo del CENIDIM. A la doctora Yael Vitrán, exdirectora de nuestro centro, por darnos un ejemplar respaldo y entregarnos un voto de confianza para que las gestiones que tuvieran que hacerse se completaran.
y también por impulsar la conmemoración de los 50 años de la adquisición de la colección Sánchez Garza por parte del Estado mexicano a través de la estupenda exposición Música en la Puebla Virreinal que se presentó en el MUNAL y en la cual ha sido determinante el dominio y conocimiento de los materiales que poseen mis compañeros Omar Morales Abril y Bárbara Pérez Ruiz. También a nuestro actual director interino, el doctor José Luis Navarro, por apoyarnos en estas últimas actividades. Por supuesto, a Davi, a su presidenta, la doctora María Isabel Grañén Porrúa, y a la doctora Estela María González Cicero, directora, que dispuso de los fondos que han hecho posible que nuestro trabajo vea la luz después de tanta espera, de tanta incertidumbre, de tanto desaliento y tanta frustración. También hay un agradecimiento y con el corazón en la mano a la paciencia y tolerancia de nuestros familiares, a mi esposa, a mi Montoya, que nos hacía una cena, un festejo o un brindis cada vez que cerrábamos una etapa del proyecto, a muchos de nuestros compañeros en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical y a los genuinos amigos que en las horas más difíciles de la elaboración de este trabajo se mostraron solidarios con nosotros y nos ayudaron a esquivar con paciencias invencibles para tomarle prestada la frase de Mariano Landea y Lola Josa, todos los torpederos, de dentro y de afuera. Yo, en lo personal, tengo también que agradecer la participación de mis compañeros de ruta, Omar Morales Abril, Bárbara Pérez Ruiz y Nelson Hurtado, por aceptar trabajar conmigo en esta aventura intelectual y musicológica, por darle tantas generosas horas a esta investigación y por dar minuto a minuto lo mejor de sí, con desprendimiento y bonomía. Lo recibí, jóvenes y bellos, en México en el año 2000. Compartí con ellos las primeras tareas del proyecto musical cuando participaron como becarios y les agradezco el hecho de que, sin pedir nada, se sumaran al proyecto de la colección Sánchez Garza. En estos últimos 19 años los he visto crecer como investigadores serios y comprometidos con nuestra disciplina. Y sé que en sus manos descansa el futuro de nuestra musicología. Muchas gracias a ellos y a ustedes por acompañarnos esta tarde en la presentación de sociedad de nuestro retoño. Debo reconocer que me sorprendió la intervención de nuestro querido amigo doctor Aurelio Tello, porque pensé que iba a referirse a cuestiones acaso técnicas o psicológicas, y me sorprendió porque hizo un raro gesto de generosidad, de gratitud, al leer la larga nómina de colaboradores que en distintos momentos dieron lugar a este proyecto tan importante. Y tomo una nota sobre una palabra que él mencionó, el hecho de que este proyecto en rigor es un precedente, en efecto es un precedente, porque todos los que estudian desde un punto de vista profundo los textos musicales, los textos históricos, los musicólogos y los músicos que aprovechan esos hallazgos en sus interpretaciones, saben muy bien que es una batalla interminable, teórica, metodológica, el tema de cómo describir fuentes históricas, documentos musicales históricos. Es una batalla inagotable. De tal manera que este es un proyecto muy acabado, muy riguroso, y eso lo hace ser un precedente. Hace rato mencionaba que es una suerte de milagro que esto se salvara. Pues otro milagro curioso es que se conservara en México, porque el rescate que hizo Bellas Artes dio lugar también a una anécdota que, no por tratarse el numerario, es menor. El gobierno mexicano pagó, me corrige si me equivoco, 25,000 pesos por la colección, pero una universidad norteamericana ofrecía 4 millones. Eso es un milagro. Si ustedes hacen la operación, es un milagro. Olviden la oferta,
el milagro de haberla conservado en México. Eso me parece que da cuenta de la maravilla de la colección. Le doy la palabra a Omar Morales Abril. Muchas gracias. Buenas tardes. Luego de escuchar la conmovedora participación del maestro Tello, se me hace muy complicado compartir cualquier cosa con ustedes. Quizás parto con un asunto que es puramente personal, y es que valga decir que gracias a este proyecto es que me he formado en la investigación musical. Ha sido un privilegio enorme trabajar con colegas tan competentes, con la guía del maestro Aurelio Tello, que nos llevaba décadas de ventaja al respecto, y de quien aprendimos muchísimo. Y como ya lo había mencionado él, este trabajo, que en principio se planteó como un catálogo, la propia discusión en equipo, que da un resultado muchísimo más grande de lo que pudo haber hecho cada uno de nosotros de manera individual, aporta muchísimo más de lo que ofrece cualquier catálogo, sencillamente. Por lo común, un catálogo de música es solamente descriptivo, y nos dice cuántas obras, qué tonalidad está, una serie de cosas, el título, el autor. Sin embargo, la naturaleza de esta colección tiene muchísimos elementos que aportar, no solo a la descripción documental o al conocimiento musical, sino al conocimiento histórico e incluso social de Puebla en particular, y me atrevería yo a generalizar a la Nueva España, antecedente del actual México. Eso nos llevó a hacer una serie de trabajos, como por ejemplo empezar a sistematizar el nombre que aparecía con frecuencia en los papeles de música de monjas intérpretes, en el cual empezamos a documentar que algunas estaban escritas con la misma letra, que pertenecieron a un mismo momento, y otras en ese mismo papel fueron añadidas con posterioridad. Ese trabajo, del cual ya el maestro Tello varios años antes había dado cuenta a través de un trabajo que presentó en Bolivia sobre la capilla de monjas del convento de la Santísima Trinidad de Puebla, se pudo organizar en el tiempo, y eso nos ayudó, por ejemplo, a datar los documentos de una manera menos caprichosa de como suele suceder en la mayor parte de catálogos. Uno de los elementos que son obligatorios según las normas internacionales de catalogación implica datar los documentos, y por lo común se hace es que se ve si tiene una fecha, se nota esa fecha, y si no, pues al calculímetro, pues a mí me parece que es más o menos de la segunda mitad del siglo XVII en la tarde. Y bueno, el conocimiento del funcionamiento de las capillas de monjas, reconocer y estudiar a una cantidad enorme de compositores de los cuales no se tiene hasta ahora noticia alguna, y que se da cuenta en este trabajo, nos permitía también ajustar en el tiempo las obras, también el estilo de la música, y eso nos permitió, por ejemplo, establecer una serie de criterios sistemáticos para que la datación reflejara exactamente qué es lo que estamos considerando, con toda la relatividad que puede haber en ello, ¿verdad? Si es una fecha consignada en el documento, si es una fecha porque concuerda caligráficamente con otro conjunto de papeles que sí tienen fecha, o por la actividad del compositor, etc. Ese tipo de trabajo, que supera en mucho la simple descripción, es lo que ofrece este catálogo y estudio documental. Otro aspecto que es importantísimo, ya lo mencionó el maestro Aurelio Tello, es el estudio de estos compositores. La descripción de los documentos nos tomó algunos meses, pero fueron años de trabajo en equipo que no hubiera podido realizar
repito, ninguno de nosotros de manera individual, y de hecho no fue un trabajo solo de nosotros. Ya el maestro Aurelio Tello generosamente nombró a mucha gente que nos ayudó a revisar documentos históricos de Puebla, de México, de la actual Morelia, de Guatemala, del Seminario de San Antonio Abad, de una serie de lugares, que además nos permite comprender cómo nuestra música es algo que no es solo nuestro, que supera las fronteras de México y que por consiguiente es de alguien más también. Y quizás lo que deberíamos de preguntarnos es si nosotros somos solo México, o más bien darnos cuenta que compartimos una historia cultural muchísimo más extensa y que nos hace más ricos y fuertes culturalmente, al darnos cuenta que, por ponerles un ejemplo, una obra de un compositor italiano, Giovanni Battista Bassani, se conserva, no sé si en Durango hay una copia, hay otra copia en Morelia, hay otra copia en la Catedral de Puebla, otra en la Catedral de México, otra en la colección Sánchez Garza, otra en la Catedral de Guatemala, otra más en el archivo de las misiones de Chiquitos, y no sé si de San Ignacio de Mojos también, y posiblemente también en Cochabamba, Bolivia. Es decir, una obra que estuvo circulando en todo el territorio hispano de la época, que nos traza una línea de unión, así como también una de las obras que escuchamos ahora, no la obra, pero hay muchas obras de Juan Hidalgo, músico español, distribuidas a lo largo del continente y específicamente del área hispanoamericana. Pero además de estos compositores como el italiano Giovanni Battista Bassani, que les mencioné, o el español Juan Hidalgo, la colección conserva en su mayor parte música de compositores activos, específicamente en Puebla y en México, de quienes no se conservan más obras que las que hay en la colección Sánchez Garza. Entre ellos pueden resaltar algunos como los maestros de capilla, que son los que suelen investigar los musicólogos. Básicamente era el director de los conjuntos musicales que interpretaban esta música. Muchos de ellos componían. Hay de prácticamente todos los compositores de Puebla de la época y también varios de la Catedral de México, pero lo más notable de esta colección es que nos ofrece música de compositores que no ocuparon el magisterio de capilla, y nos muestra la riqueza y diversidad también de las prácticas musicales de tradición escrita, al menos en ese periodo. Músicos que podían pasar desapercibidos, como Juan de Baeza Saavedra, que lo mencionó el doctor Navarro, que era un simple ministril, un intérprete de la Catedral de Puebla, pero de quien hay abundante producción musical conservada en la colección Sánchez Garza y dedicada expresamente para el convento de la Santísima Trinidad, algunas de ellas incluso para una monja que debió ser familiar suya, de apellido Baeza también. Esto nos amplía enormemente el panorama, y ese trabajo lo hemos intentado reunir. Vale decir también que hubo que sacar mucha información. El libro, que en su formato impreso ocupa, ese es uno de los tomos, ocupa alrededor de 600 páginas, tuvo que ser reducido en una cantidad de información que en algunos casos se publicó como artículo. En el caso del maestro Aurelio Tello había realizado una muy exhaustiva discografía de la colección Sánchez Garza, una discografía crítica donde no solo reúne todo lo que hasta ese momento se había grabado, sino que se evaluaba con criterios musicales y musicológicos. Ese trabajo, realizado exclusivamente por el maestro Tello, iba a integrarse a la publicación y se fue descargando, pero de lo que quedó finalmente, para mostrarles solo al menos el índice y que se hagan una idea de qué se pueden encontrar en esta publicación. Por un lado se encuentra, y lo están viendo aquí en pantalla, el catálogo mismo de la colección,
donde inicialmente determinamos los criterios específicos para definir la ficha catalográfica y cómo fuimos recogiendo la información. Por otro lado, el fichero mismo con las obras y una serie de índices que faciliten la búsqueda y comparación. Por otro lado, es otro trabajo realizado primordialmente, yo creo que exclusivamente por el maestro Aurelio Tello, es una serie de acercamientos críticos a lo que hasta la fecha, ya lo mencionó él, que en el 2010 se cerró este capítulo, lo que se había publicado o dicho en torno a la colección, de nuevo con una valoración crítica para poner en contexto y mostrar de alguna manera cómo nos hemos aproximado para este capítulo específicamente con la erudición del maestro Aurelio Tello al conocimiento previo respecto a la colección. Luego está el estudio que ya les había comentado sobre la capilla de monjas, que nos permitió comprender que la mayor parte de las obras conservadas en la colección pertenecieron al convento de la Santísima Trinidad, pero también que hay un conjunto importante de obras de las cuales no sabemos si realmente pertenecieron al convento o no. Quiero compartirles un asunto que en realidad fue de discusión entre el grupo, pero nos preguntamos seriamente si, ya que estábamos dedicándole tanto tiempo a esta colección y se iba a publicar el estudio y catálogo, plantear un cambio de nombre a la colección para hacer un poco de justicia a su procedencia, más que a un personaje que no sabemos exactamente qué circunstancias, pero llegó a manos privadas y es el nombre de un coleccionista, ¿verdad? De alguna manera, gracias a su labor se conserva, pero también es una acción que precisamente separa y descontextualiza las colecciones de su origen y pasan a ser propiedad privada en vez de un patrimonio colectivo como realmente representa la colección. Finalmente decidimos, estoy comentando algunas intimidades de nuestras discusiones, no sé si vienen al caso, no sé si estoy metiendo a aprietos a alguien, pero seriamente lo conversamos. Y bueno, después de ver que ya habían pasado décadas y que ya es casi una marca la colección Sánchez Garza, pues decidimos conservar el nombre, y sobre todo porque no nos consta, gracias a esa descontextualización quiero decir, si realmente todo perteneció al convento de la Santísima Trinidad. 70 compositores, de los cuales más de 50 estuvieron activos en el Virreinato de la Nueva España. Esto que les estamos ofreciendo es patrimonio musical de México y de Iberoamérica toda. Es un trabajo colectivo y hecho con muchísimo cariño. Agradecemos profundamente a las personas que lo han apoyado. Ya el maestro Tello hizo una cita lo más exhaustiva posible. Es muy probable que se nos estén escapando varios nombres, pero ahora mismo quiero mencionar a dos personas en particular, y uno de ellos es el maestro José Luis Segura, quien realmente fue quien ideó o nos recordó el hecho de que en el 2017 se cumplirían 50 años de adquisición de la colección. Ya teníamos el proyecto y el plan de reunir a varias agrupaciones, Bonafé, también el ensamble Prosodia de Guatemala y el grupo de música antigua Arcilonga de Cuba, con la idea de hacer repertorio de la colección Sánchez Garza, más bien de reunirnos, pero fue el maestro José Luis Segura quien nos dio el recordatorio de que estaban por cumplirse entonces los 50 años de adquisición de la colección. El proyecto creció muchísimo más de lo que imaginamos, y en el balance nos complace el impacto de divulgación que pudo tener en su momento. Y otro agradecimiento es a otro José Luis, el doctor José Luis Navarro, de quien
en realidad fue hasta después de que eso haya sucedido que nos enteramos que esa actividad en particular no tenía fondos para realizarse, y fueron gracias a las gestiones del doctor José Luis Navarro que se pudo concretar una celebración tan importante en un momento en el que el doctor ya no estuvo un periodo trabajando en la Subdirección General de Educación e Investigación Artística, ya no estaba directamente vinculado con el CENIDIM y tuvo ese gesto generoso. Doctor, muchísimas gracias. Y por supuesto en la actualidad para facilitar esta presentación. Sé que hay muchas personas más a quienes deberíamos de agradecer, ahora mismo no se me ocurren, pero sepan que estamos profundamente agradecidos y esperamos que ustedes hagan suya esta música que está por recuperarse, ¿verdad? El catálogo es un primer proceso para comprender y hay mucho trabajo que hacer para recuperarlo y que les llegue a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Omar Morales. Yo creo que tiene razón en el sentido de que hay un cierto accidente en la manera de nombrar la colección. No es ajeno al destino frecuente de las colecciones documentales el que su nombre o la manera en la que se les recuerde, solo por accidente, sean solo un momento en la historia de la colección, pero no el origen de la colección. De tal manera que yo creo que sí sería magnífico el también asociar siempre la colección a la Santísima Trinidad de Puebla. No habría error sino justicia. Y yo creo que el trabajo, este magnífico trabajo que han desarrollado estos 4 investigadores, entre mucha más gente, va a reciclar, por así decirlo, a renovar esa idea mencionada de la circulación de ideas y música en América, ese ejemplo del compositor Bassani. Yo creo que estos instrumentos de trabajo, de consulta, van a permitir recuperar acervos para que los músicos, los grupos, los ensambles de música antigua lo aprovechen y hagan de nuevo circular esa música por el mundo entero. Y una de las notas que señaló el doctor Omar Morales, vale la pena subrayarla por su importancia. En el propio estudio se menciona un dato singular: el hecho de que en la música, en esta colección, estén anotados los nombres de las monjas con frecuencia. Es un dato raro, es un caso extraño en las partituras de época el que haya esa mención, de tal manera que es posible saber no solo quiénes fueron los compositores, naturalmente salvo aquellas obras anónimas, o por descubrir su autoría, pero es un caso raro el que se mencione quiénes cantaban estas obras en Puebla y tocaban las obras, de tal manera que esa excepción hace también muy valioso el estudio. Bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora Bárbara Pérez. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos de mis compañeros queridos de esta aventura. Quiero agradecer también especialmente a David, a José Luis, al CENIDIM, pero en lugar muy especial, efectivamente, a mis compañeros de este trabajo y al maestro Tello en particular. Bueno, ya hemos podido ver cómo se mezclan los ámbitos personales, espirituales, con los académicos, y yo quiero partir de ese reconocimiento a un trabajo que me ha aportado en lo personal y en lo académico también. Justamente por eso quiero agradecer a nuestro Tello que me invitara a formar parte de este equipo. Fue un privilegio. Aprendí lo que no se aprende en una maestría, en un doctorado. Fue una escuela para mí. Yo creo que lo fue en gran medida para
para todos, hasta para Nacho Tello, pues, porque las discusiones que se dieron en torno a todos los procesos que estuvieron en curso en esta investigación fueron de una riqueza memorable. De verdad que hasta uno siente nostalgia de ese momento, de esa época. Pero bueno, por fortuna, trabajos como estos no acaban acá. Esto es la conclusión de una etapa necesaria y justa, pero aquí hay cientos de tesis, cientos de artículos, cientos de reflexiones, cientos de conciertos, y bueno, por supuesto que creo que este equipo sigue comprometido con ir sacando este material, y el siguiente paso, por supuesto, que tiene que ser la publicación de las partituras que ya hemos ido armando y transcribiendo. Bueno, para quienes no están familiarizados con este tipo de fuentes, aquí hay ejemplos de algunos de esos manuscritos maravillosos que están en una notación un poco distinta a la notación moderna, a la notación actual, y que, bueno, parte de hacer accesible este material no solamente a los músicos que saben leer esta notación, sino a todo el que quiera acercarse a esta música, es generar una partitura. Están copiadas en partes separadas, en papeles separados cada voz. En esta época no existía ese concepto de partitura que tenemos actualmente. Entonces, parte de esa labor incluso que hicimos a lo largo del trabajo de investigación fue transcribir, porque era parte de la necesidad de entender las fuentes con las que estábamos trabajando, ¿no? Y la música que estábamos documentando, ¿no? Entonces, ese es el siguiente paso, y ya lo hemos conversado, y en su momento no solamente nosotros, sino esto estoy segura que va a abrir ventanas a muchos investigadores y va a motivar muchísimos trabajos. Y bueno, como parte de ese ciclo virtuoso que tiene un trabajo de investigación, creo que el hecho de poder sonar esta música es la mayor satisfacción que podemos sentir, ¿no? Por supuesto que cada interpretación es única, porque justamente estos documentos nos informan sobre una actividad que tenía otra connotación y otro sentido al que tiene actualmente la actividad musical. Trabaja un poco esta parte de investigación y de transcripciones. Parte de esa riqueza es justamente descubrir que, además de que esta música formó parte de un contexto, también tiene un valor artístico en sí mismo, ¿no? Y eso hace tan válido que fuera de ese contexto podamos interpretarlo, y de acuerdo a nuestras posibilidades actuales y a nuestra concepción actual de la música, ¿no? Eso también es importante decirlo. Estos documentos nos dan una información valiosísima acerca también de la práctica musical misma, no solamente las notas que están allí, no solamente los textos, que además hay que decir que hay música de una talla y una factura maravillosa, pero también textos poéticos maravillosos, ¿no? Algunos han podido ser identificados, la autoría de algunos, muchos, la mayoría anónimos, por supuesto, pero es un fondo muy rico también desde el punto de vista poético, y desde lo que nos informa acerca de una práctica musical que además es excepcional. No solamente es excepcional que hayamos preservado, que se haya preservado este fondo, sino que nos habla de una práctica también bastante inusual, porque la mayoría de los conventos en el ámbito hispano sí tenían, por supuesto que tenían música, y con toda seguridad que todos los conventos tuvieron una actividad musical intensa, como cualquier otro centro religioso, porque la música era parte de la necesidad de solemnizar el culto divino, pero se me fue un momento de la idea.
la excepcionalidad de descubrir una práctica musical femenina. Hubo una capilla conformada por monjas. En la mayoría de los conventos, aunque fuera de monjas, aunque fueran femeninos, la música la hacían religiosos hombres, ¿no? Entonces aquí estamos ante un fondo verdaderamente excepcional. Además, el hecho de que haya tanta información anotada en los manuscritos, como les decía, no solo la música, no solo el texto, sino indicaciones de quienes las interpretaban. Por aquí hay un ejemplo en donde vienen incluso los nombres, donde vienen varios nombres de monjas, algunos, en algunos casos tachados, algunos que dan seña de distintas capillas musicales a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces dan seña también de la vigencia de ese repertorio a lo largo de los siglos XVII, XVIII. También cosas como que algunos manuscritos tienen sobre sus textos originales unas tiras de textos añadidos posteriormente que se le pegaban y sustituían al texto original. Esto nos habla de una reutilización del material, de una cuestión práctica, ¿no? Más allá de preservar la integridad de la obra, no, era un sentido funcional. En fin, bueno, habría muchísimo más de qué hablar en este sentido, pero yo quiero dar paso ya al cierre musical de este encuentro. Qué mejor para celebrar este trabajo, la culminación, por fin la materialización más bien de este trabajo, que escuchar un poco más de su música. Quiero agradecer profundamente a Bonafé, a los integrantes que están y a los que no están también. Somos 9 en total, pues pudimos armar esto nada más con 4 de nuestros integrantes, a los que les agradezco muchísimo, en nombre también del equipo de autores del libro y de CENIDIM, por supuesto. Y bueno, aquí nosotros dedicamos nuestro primer disco, Bonafé dedicó su primer disco a la colección Sánchez Garza, justamente. Fue un disco dedicado a villancicos de la colección Sánchez Garza. Es apenas una pequeñísima muestra del inmenso acervo que allí hay muchos más discos. Ya acabamos de grabar nuestro segundo disco, que también va a traer algunas obras de la colección Sánchez Garza. Lo que escuchamos, si sirva lo que escuchamos anteriormente para comentarles uno de los ejemplos. No, mentira, es de la pieza que vamos a escuchar ahora. Está dedicada a una monja llamada Inés Manuela de Santa Cruz. Lamentablemente no tengo aquí la imagen, pero es un ejemplo de uno de los documentos de una de las obras hermosísimas, anónimas, de mediados del siglo XVII. Es uno de estos ejemplos que nos dice quién cantaba esta obra, ¿no? Pues sin más, agradezco. Quiero, añadir algo sobre esa obra, que es de uno de los compositores más prolíficos, versátiles y longevos, anónimo. Pero, y eso es muy probable que lo hubiera dicho Nelson Hurtado, que acabamos de comunicarnos con él. Me dijo: maestro, me cuenta un chiste y dice que es en mi nombre. Pues bueno, ahí está. No quería dejar de poner la voz de Nelson Hurtado, con quien trabajamos hombro a hombro. Y bueno, desde hace unos años volvió a Venezuela, pero aquí está muy presente con nosotros. Y específicamente de esta obra del famoso anónimo, solo quiero añadir que hay una copia de esa obra en la Catedral de Guatemala. Eso nos puede mostrar, y es una obra anónima, pero también hay en la Catedral de Guatemala, por ejemplo, obras de la colección Sánchez Garza, como el villancico de Miguel de Riva Pastor, recuérdenme. El tema es que podemos establecer un vínculo de
que establece directamente con la colección hacia otros centros. No suspires, no llores, conservada en Colección Sánchez Garza y también en Guatemala. Muchísimas gracias a Bonafé y gracias a David y doctora González Cicero, muy amables por acoger la publicación de este trabajo que tenía años de estar esperando quien acogiera su publicación. Agradecemos de todo corazón que hayan concretado en una publicación este trabajo que hemos hecho con tanto cariño. Por favor, Bonafé. Solo para terminar las palabras antes de escuchar a Bonafé de nuevo, yo quiero decir precisamente lo que mencionaba Bárbara Pérez, de que estos trabajos al final son una invitación a que hay mucha investigación en el futuro de los estudiosos de estos temas, pero también hay muchos conciertos. Qué bueno que Bonafé ya tomó al pie de la letra la invitación. Aquí hay otros músicos, Gabriela Villa, la maestra Claudine Gómez, y no es casual que el director de la Escuela de Conservación, Restauración y Museografía esté con nosotros, porque él, Gerardo Ramos, entre otros proyectos, coordinó la restauración del órgano de Santa Prisca, por ejemplo. Es decir, hay un vínculo estrecho entre toda la gama de estudiosos y de gente preocupada porque la música, esa música que ustedes han estudiado y recuperado, esté presente y suene. Y ya para terminar, la consejera de la Embajada de Perú, al saludarnos hace un rato, me decía, pues gracias por recibir al maestro Tello. Le digo, no, pues es nuestro, o sea, ya es mexicano, o sea, es una escuela. Entonces, felicidades a ustedes, Bárbara, Aurelio, Omar y al maestro Hurtado, que está en Venezuela. Y recibimos de nuevo a Bonafé con No suspires, no llores. No suspires, no llores, no llores, mi amor, mi niño,
to say.